Días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. Soy la profe Maricel Menéndez y vamos a seguir con enseñanza de la matemática 2. Para eso hoy vamos a trabajar con este texto que se trata de sistemas numéricos para maestros. Vamos a trabajar con las páginas 101 a 123 que corresponden al capítulo 4, fracciones y números racionales positivos, un texto de Godino. Nosotros ya la clase pasada, en la primera clase, hemos trabajado sobre distintas situaciones en las cuales aparecen las fracciones, en las cuales se usan las fracciones. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, hay situaciones de reparto, ¿sí? Godino las clasifica en partición del todo, reparto equitativo y reparto proporcional. Situaciones de medida, fraccionamiento de la unidad o por conmensurabilidad, y situaciones de trueque, situaciones de transformación o situaciones de división entera. Vamos a empezar con situaciones de reparto, con repartición de un todo, ¿sí? Bueno, las situaciones de reparto son aquellas que todo lo que tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos una torta y la vamos a repartir entre 3 personas, entre 3 niños, y cada niño recibe 1/3 de esto. En estas situaciones hay un todo, que en este caso es la torta, que puede ser una cosa o pueden ser más de unas, y que se van a dividir en partes iguales, ¿sí? Se considera que todas estas partes son iguales entre sí, estamos haciendo un reparto equitativo, y decimos que lo que vamos a repartir es la A, es la torta, es la A, y la vamos a dividir en una cantidad B de personas. Entonces hacemos A sobre B. Este sería un ejemplo continuo. Yo puedo repartir una torta todas las veces que quieras, y estamos hablando dentro del campo de los números continuos, ¿sí? ¿Por qué continuo? Porque la torta la puedo repartir en la cantidad de partes que quiero. En cambio, si hacemos una repartición dentro del campo de los números discretos, como en el caso anterior de las pelotitas de tenis, o en este caso, por ejemplo, tengo en un bolillero 3 bolillas de un color y 5 de otras, ¿sí? Bien. ¿Qué probabilidad tengo de agarrar, por ejemplo, bolillas de determinado color? De las que están, que son 3. Son 3 en un total de 8 bolillas. Entonces, la probabilidad que tengo de agarrar las bolillas que en el dibujo aparecen como bolillas blancas, y bueno, acá en el texto está al revés, estas 3 bolillas, la probabilidad que tengo de cuando meto la mano, si no veo agarrar una bolilla blanca, es de 3 en 8. Y la probabilidad que tengo de agarrar, si miro el dibujo y no el texto, ¿no? De agarrar una bolilla negra es 5 en 8, porque tengo 5 casos favorables sobre el total de los casos posibles. La probabilidad de, por ejemplo, de que salga elegido mejor alumno un niño, no sé, que estudie inglés, de la clase de 30, bueno, tengo que ver cuántos casos de niños estudian inglés, imaginemos que son 8, sobre 30. Si solamente 8 chicos estudian inglés sobre 30, la probabilidad de que salga elegido uno que estudie inglés va a ser 8 en 30. Es la probabilidad de que algo ocurra es casos favorables sobre casos posibles. Y en ese caso estamos hablando dentro del campo de los números discretos, porque tanto las pelotas como los niños no se pueden partir. En cambio, el campo continuo corresponde a una torta, a una cinta, a cosas que sí se pueden partir. Vamos a hablar ahora de situaciones de reparto equitativo en las que el número de objetos a repartir no es múltiplo del número de individuos entre los que se efectúa el reparto. Los objetos pueden ser divididos en partes sin que éstas pierdan sus propiedades básicas. Por ejemplo, si yo quiero repartir 5 tortas entre 8 niños, lo que puedo hacer, una de las posibilidades, es agarrar cada torta, partirla en 8 y darle 1/8 a cada uno, y después la otra torta, ya serían 2/8 para cada uno, después la otra 3/8 para cada uno, y así llego a los 5/8, es decir, 5 serían la cantidad de cosas que tengo para repartir, dividido 8, ¿sí? Es una sobre B de nuevo que estoy generalizando. Otra de las clasificaciones que hace Godino es el reparto proporcional de una cierta cantidad
en partes que guardan una cierta relación. Por ejemplo, nosotros cuando en la sociedad hay repartos que tienen que ver con determinadas situaciones. Veamos un ejemplo. Estos repartos pueden ser del tipo aditivo, en donde a alguien le doy 3 más que a otro, o del tipo multiplicativo, le doy 3 veces más. No es lo mismo darle 3 unidades más que darle 3 veces más. Entonces hablamos de reparto aditivo y de reparto multiplicativo, ¿sí? Por ejemplo, son 3 hermanitos y le quiero dar caramelos. Entonces digo, bueno, a medida que son más grandes le voy dando 2 caramelos más. Entonces si al primero le di un caramelo, al otro le voy a dar 3 caramelos y al otro le voy a dar 5. Siempre le doy 2 más, ¿sí? Pero también puede ser que el reparto tenga una relación multiplicativa, en donde le voy a dar el doble o el 30% más, ¿sí? En ese caso estamos hablando de una relación multiplicativa y no aditiva, por eso es muy importante leer con atención el enunciado, a ver si el reparto que se está haciendo de algo está en una relación de suma aditiva o en una relación de multiplicación. Acá tenemos un ejemplo del reparto, se usa un muestreo proporcional, por ejemplo, dice que el 30% de los votantes son jóvenes. Quiere decir que si fuesen 1000 personas serían 300, si fuesen 2000 personas serían 600, si fuesen 500 personas estaríamos hablando de la mitad, es decir, de 150 jóvenes. ¿Mm? Acá estamos hablando de un reparto proporcional. Bueno, cuando hablamos de situaciones de medida, puede ser por fraccionamiento de la unidad o por conmensurabilidad. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas clasificaciones. El fraccionamiento de la unidad, por ejemplo, nosotros tenemos 1 kilo, lo podemos partir en 2 y tengo medio kilo, o lo puedo partir en cuarto y tengo 1/4 kilo. Lo mismo cuando tenemos una botella de Coca-Cola, de las chiquitas, es de 250 de litro, ¿sí? ¿Qué es? 250 de litro, es decir, es 1/4 de litro, ¿sí? O 250 mililitros, pero está hablando de una parte del total, del todo, que es el litro. Es como si el litro lo parto en 1000 pedazos y le tocan 250, que es lo mismo que partirlo en 4 y que me toque 1/4, ¿sí? Yo tengo 1 litro, lo parto en 4, le doy 1/4 a cada niño. Si tengo 1 litro y lo parto en 1000 pedazos y le doy 250 a cada uno, también le estoy dando 1/4 de litro a cada uno. De esta manera hablamos de fraccionamiento de la unidad. Estas son situaciones en donde existe una cantidad de una magnitud a medir que no equivale a una unidad o a alguno de sus múltiplos. Y se divide esta unidad de medida, que es el kilo o el litro, en partes iguales. ¿Y qué pasa con mensurabilidad? Bueno, si yo tengo 2 unidades de medida, por ejemplo, acá ven una que es A y otra que es B, ¿sí? Yo necesito 3A para tener una determinada longitud y necesito 4B para tener la misma longitud. Es decir, que 3 por A es igual a 4 por B. Existe una relación entera entre estas dos magnitudes. En las situaciones de comparación multiplicativa de los cardinales de dos conjuntos es un caso particular de medida por conmensurabilidad, en el que las magnitudes son discretas. ¿Qué quiere decir que son discretas? Que son números que tienen un fin, como por ejemplo cuando hablamos de personas o cuando hablamos de pelotas, ¿sí? Que no es continuo, como el caso de la torta que se puede partir en 20 pedazos. En algunas ocasiones se establecen relaciones multiplicativas entre dos conjuntos con efecto de comparar. Se comparan cantidades de diferentes magnitudes discretas. En este caso se supone que dos conjuntos son partes de un conjunto global y se comparan las partes entre sí y no las partes entre todos. Es decir, lo que hago acá es comparar las partes A con las partes B y no con un todo, como en este caso que digo, bueno, es 1/4 del todo, ¿sí? Acá lo que estoy comparando es que necesito 3A para lograr lo mismo que con 4B. No estoy como acá comparando con el todo, que es el kilo.
Un ejemplo de estos, que aparece en el texto de Godino, habla de que en la facultad hay 3 niños por cada 7 chicas. Esto quiere decir que la relación entre nenes, entre chicos y chicas, es de 3 séptimos, es decir, que para tener 21 personas, para tener 21 chicos, por ejemplo, tengo que tener 7 grupos de 3, y para tener 21 chicas, tengo que tener 3 grupos de 7. Logro lo mismo, este 21 o este total que estaría acá en esta medida. Otras situaciones son las situaciones de trueque, situaciones de transformación y situaciones de división entera. ¿Cuáles son las situaciones de trueque? Bueno, yo necesito comprar 3 naranjas y eso lo pago, acá me dice 4 euros. Bueno, ¿qué pasa si quiero 6 naranjas? Voy a necesitar el doble de euro. La relación siempre es 4 en 3. ¿Sí? Hay una razón que es 4 en 3. Siempre necesito 4 euros para 3 naranjas. ¿Sí? Otras situaciones de transformación están relacionadas, por ejemplo, por ejemplo, si decimos de que el crecimiento de una población es del 10%, imagínense que acá hay una determinada cantidad, acá dice 5.300 millones, al año siguiente un 10% serían 530 más, es decir, bueno, no es este valor que está acá, pero tendría que sumarle un 10% para mantener lo mismo que dice el texto, ¿no? Y situaciones de división no entera son aquellas que están relacionadas con un contexto algebraico, ¿sí? En donde aparece una proporción que está relacionado con una proporción entre letras o entre variables, que, por ejemplo, en este caso se puede mantener una fracción entre A y B, que decimos que la razón es entre A y B. Bueno, hablamos de fracciones, pero también hablamos de razones. ¿Es lo mismo una fracción que una razón? ¿Sí? Las razones se usan para comparar el tamaño de 2 colecciones. Yo digo, la cantidad de niños, es 3 a 4, ¿no? A la cantidad de niñas. Bueno, hay comparaciones más amistosas que tienen que ver con otras cosas. Pero eh, que no tienen que ver con la sexualidad. Podemos hacer otras comparaciones. Por ejemplo, la cantidad de caramelos de menta es 3 contra 8 caramelos de chocolate. ¿Sí? O la ración de vegetales tiene que ser 7 cuando la cantidad de grasas es 1, 7 a 1. También se expresan con símbolos diferentes. Las razones se expresan con los 2 puntitos o con una flechita. Y las razones pueden tener 0. En cambio, las fracciones no puedo tener en el denominador en la parte de abajo un 0. Esto también es para tener en cuenta. Otro de los temas a abordar es la equivalencia de fracciones. ¿Cómo hacemos para obtener fracciones equivalentes? Bueno, se puede simplificar dividiendo arriba y abajo por el mismo número, o se puede multiplicar. Por ejemplo, yo tengo 2 cuartos, lo divido arriba y abajo por 2. Tengo 10 quinceavos, lo divido arriba y abajo por 5. O lo puedo lograr fracciones no simplificando, sino amplificando, ¿sí? Que sería multiplicando arriba y abajo, multiplicando el numerador y el denominador por un número cualquiera, por ejemplo, por 2, por 8, por el que ustedes quieran. Multiplico arriba y abajo por el número. Otra de las maneras para saber cuando 2 fracciones son equivalentes es multiplicando los productos cruzados, es decir, esta fracción es equivalente porque 1 por 4 es igual a 2 por 2. O por 2 por 15, no sé si ven la flechita, 2 por 15 es lo mismo que 10 por 3. Acá tengo A sobre B y C sobre D. Si hago el producto cruzado, ¿sí? Los extremos entre sí me da lo mismo que los medios entre sí. Esto me va a decir que 2 fracciones son equivalentes, bien haciendo la simplificación y la ampliación, o bien haciendo el producto cruzado. Otro de los puntos para tener en cuenta es cómo podemos resolver los problemas que aparecen. Les voy a dar acá para que resuelvan a su manera y que después compartan con sus compañeros a ver cómo lo resolvieron ellos. Y seguramente lo van a resolver todos de distinta manera. La idea es, en la clase,
proponer un problema y que cada grupo de niños lo resuelva y después lo pongan en común, en el momento de puesta en común, en el momento en donde se formula y valida lo que los niños hicieron. Recuerden que en los momentos de la clase de matemática se dicta un problema, que es lo que estamos haciendo ahora. Después hay un momento en donde el docente espera que los niños hagan, es decir, es el momento de acción de los niños. Ese momento de acción es en donde los chicos se vinculan con el problema, interactúan con el problema, interactúan con sus pares y lo resuelven. Y después hay un momento de formulación y validación en donde los niños van a formular cómo lo hicieron, van a contar cómo lo hicieron. Y uno aprende mucho más cuando cuenta cómo lo hizo, porque para eso necesita buscar explicaciones para que el otro lo entienda. Uno aprende muchísimo más la comprensión explicando cómo lo hizo. Entonces yo les propongo resolver este problema y después contarle a un compañero cómo lo hicieron y cotejar cómo lo hicieron ustedes y cómo lo hizo su compañero. El problema dice que la población de un cierto estado es 5/8 urbana y 3/8 rural. Si un cuarto de la población urbana y un sexto de la población rural son menores de 18 años, ¿qué fracción de la población del estado es menor que 18 años? ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, hay distintas técnicas. Una aritmética con números, una algebraica, en donde aparecen las variables, las letras, una geométrica que tiene que ver con las áreas, o una haciendo flechas o tipo un diagrama de árbol. Así que bueno, espero las resoluciones de este problema y nos seguimos viendo en el próximo video. Un saludo a todos, nos vemos prontito.